Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo, analizando, ponderando el Sermón de la Montaña en la serie Un Sermón para toda la vida, capítulo 5, capítulos 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahora, presentando consideraciones generales del Sermón del Monte o del Sermón de la Montaña. En primer lugar, este sermón no es un absurdo, o no es absurdo en ninguna de sus partes. ¿Qué es lo que se quiere connotar con esto? Bueno, la tendencia que hay en algunos de descalificar lo que enseña la Biblia por un asunto relacionado con la inaplicabilidad. En el caso de los Estados Unidos, que está viviendo una lucha terrible, atroz, con relación a los conceptos y las ideas, lógicamente que esto también se tira por el suelo. Simple y llanamente se va al debate cuando pues conviene y se va al debate sin pretender que haya una respuesta. Pero en este caso se ha involucrado en el debate nada más y nada menos que el honorable presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Barack Obama, en el sentido de que ha hablado acerca del decálogo, ha hablado acerca de las leyes ceremoniales, ha hablado de la inaplicabilidad del libro de Levítico y de lo absurdo de todo esto y de lo absurdo de la religión. Passages of Scripture should guide our public policy. Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? Lógicamente con la pretensión de que se caiga en un secularismo y en un relativismo, que es lo que se está viviendo en los Estados Unidos. No se quiere nada con ninguna religión, pero ciertamente, aun cuando no se quiera nada con ninguna religión, hay una religión, hay religiones, hay una religión en el sentido de que aquel que lo dice, que lo expresa, está mostrando una tendencia religiosa y las religiones siempre van a existir. Pero lo que se anda buscando es que el darwinismo impere en aquel lugar, en consecuencia el secularismo y el sálvese quien pueda. En otras palabras, vivir como chivo sin ley. Porque usted descalifica la verdad verdadera y descalificó todo. Dice que Dios no existe y bajo qué fundamento se sustentan las normas y las reglas. Un empirismo, simple y llanamente una ética casual del momento. Bueno, pues la manera estratégica de anular las verdades claras y precisas de las Sagradas Escrituras es haciendo ver la Biblia como un libro absurdo. Pero no. La Biblia no es un libro absurdo. La Biblia no habla en el capítulo 1 de Génesis de una creación ficticia para luego entrar a una narrativa histórica como es la narrativa de la historia del pueblo de Israel, es decir, que existió Abraham, el padre de Abraham, Taré, el padre de Taré también existió Noé, pues existió Isaac, existió Jacob, existieron las 12 tribus de Israel hasta nuestros días. Simple y llanamente eso es historia. No se va a mezclar mitología con historia, jamás. Es decir, que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lleva una maravillosa y gloriosa coherencia, es decir, que la Biblia no es absurda. En lo que tiene que ver con este sermón de la montaña, algunos pudieran ver algunos asuntos, bueno, que sobresalen, ¿verdad? Y que el Señor de manera correcta, sabia, si se quiere hasta estratégica, llama la atención. Por ejemplo, cuando Él dice, alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra, dice un político de hace tiempo, ¿verdad? De tiempo atrás. Dice, esto es cristianismo de ultranza. Bueno, no, esto es cristianismo de la actualidad. Lo que pasa es que si ve el pasaje con la interpretación propia y no con la interpretación de todo el contexto, va a aparecer algo primitivo, aunque lo primitivo no necesariamente es dañino ni es malo, como diría el célebre Sproul, pero lo primitivo se entiende que es arcaico, que es, nuevamente decimos, absurdo, que es ridículo, que no es aplicable, que es ilógico.
Pero no, lo que el Señor nos está mostrando aquí es la forma como los ciudadanos del reino, como los cristianos se manejan con sus semejantes. En otras palabras, no guardan odio, no guardan rencor, no tienen deseo de venganza. Con relación a esto, Gandhi leyó el Sermón de la Montaña, pero no se conformó con leer el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, le pareció impresionante, pero leyó a un autor llamado Tolstoy. Este autor dimensiona el Sermón de la Montaña y lo lleva a un aspecto de inaplicabilidad. En otras palabras, lo idealiza. Saca o quita de cuajo lo que tiene que ver con el tren judicial, el aparato del Estado, y entiéndase, el aparato que preserva la paz, que a veces es preventivo, y la mayoría de veces debería ser preventivo, pero también es represivo, como enseña la misma Biblia, y no hay contradicción entre Pablo y Jesús. En el capítulo 13 de Romanos dice, no en vano el Estado lleva la espada. Es decir, dirá, el soldado, sí, el Estado, porque ese soldado forma parte del tren, del engranaje del Estado, aplica lo que tiene que ver con la justicia y ayuda a la preservación de la paz, aun cuando para esa preservación de la paz se tenga que usar en un momento determinado o en momento determinado, digámoslo así, la represión o método represivo. Pero Gandhi utilizó, digamos así, un método que le funcionó en la India, pero el método de Gandhi no es el planteado por el Señor Jesucristo, porque el método de Gandhi realmente es una utopía, aun cuando haya funcionado en el contexto de él, y él lo señala Gandhi mismo como exitoso, dice por espacio de 50 años, sin embargo, el Señor no, el Señor es lo más natural que hay, y no solamente el Señor, es la Biblia completa, es maravillosa, realmente es gloriosa en lo que tiene que ver con su consistencia y en lo que tiene que ver con su coherencia y con su razón de causa, en el sentido de que el Señor sabía y sabe que no vivimos en un mundo perfecto y que los seres humanos no son perfectos y que en cada individuo hay una condición de pecado, y a razón de eso pues se muestra el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Otro texto, por ejemplo, de los tantos que hay que pueden llamar la atención, como por ejemplo no codiciar a la mujer del prójimo, ya es adulterio, el no airarse ya es, digámoslo así, homicidio. Pero el tiempo nos da la razón, y más que nos da la razón, le da la razón a la verdad verdadera. Los crímenes fueran cero, los crímenes llamados pasionales, si se aplicara el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Pero no solamente relacionado con esto. Cuando la Biblia dice que no debemos resistir al malo, bueno, alguien dirá, es un absurdo. ¿Quiere decir esto que no debemos resistir al diablo, a Satanás? No. Aquí lo que está diciendo la Biblia es, cuida tu corazón. En otras palabras, la venganza es de Dios. Hoy en día algunos establecen como si fuese mala, o señalan como si fuese mala la venganza en su sentido per se. No. La Biblia dice, mía es la venganza. Entonces, si es del Señor la venganza, ella no es mala per se. Lo que está diciendo el Señor es, no asuma por tu propia cuenta la venganza. De hecho, en el Pentateuco, y específicamente en la ley que Dios le dio a Moisés, se establecieron ciudades de refugio. ¿Para qué? Precisamente para cuidar, para amparar. Era como un amparo para que esta persona no fuera eliminada. Podían ir a esas ciudades de refugio aquellos que de manera no intencionada o por negligencia cometían algún delito, ¿verdad? Daban muerte a alguien, pero no había la intención de esto. No resistáis al malo, no está hablando de que, bueno, incumplamos lo que Santiago en su epístola dice, resistid a Satanás, al diablo, y huirá de vosotros. No es de eso que está hablando la palabra del Señor. Gandhi se fue todavía más lejos y les digo a los judíos que estaban en Alemania, miren ustedes, miren, no resistan al malo. En otras palabras, entréguense a los nazis,
Pero no es de eso que dice la palabra del Señor, no es de eso que habla la palabra de Dios. Pero así lo vio Gandhi porque estaba, digámoslo así, acondicionado, interpretativamente hablando con relación al Sermón del Monte por los escritos de Tolstoy. Bueno, no resistáis al que es malo. Tiene una connotación diferente a lo que algunos pudieran ver. Por ejemplo, dice John Stott en este libro maravilloso, El Sermón del Monte, Contracultura Cristiana, dice que Pedro fue resistido por Pablo. En otras palabras, fue confrontado. Y alguien dirá, pues ¿cómo puede ser esto? Primero, la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sin embargo, Pablo censura a Pedro y lo resiste. Atendamos lo que dice John Stott en el libro El Sermón del Monte, Contracultura Cristiana. Leo. Así pues, el único límite a la generosidad cristiana será el límite que el amor mismo imponga. Maravilloso esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo resistió, la misma palabra griega que aparece en el Sermón del Monte, una vez al apóstol Pedro, cara a cara. La conducta de Pedro había sido errónea, estaba mal. Él se había retirado de la comunión con los hermanos gentiles, contradiciendo el evangelio. ¿Se dio Pablo y le dejó hacer? No. Se le opuso, reprendiéndolo en público y denunciando su acción. Y continúa diciendo John Stott, y creo que tenemos que defender la conducta de Pablo como verdadera expresión de amor. Voy a repetir esto. Y creo que tenemos que defender la conducta de Pablo como verdadera expresión de amor. Porque por un lado, no había animosidad personal hacia Pedro. Pablo no lo golpeó, ni lo insultó o injurió. Mientras que por otro lado, había un fuerte amor por los cristianos gentiles a quienes Pedro había afrentado y por el evangelio que había negado. En otras palabras, si se interpretara de forma absurda esa parte del Sermón de la Montaña que dice que no debemos resistir al malo, entonces Pablo no hubiese confrontado a Pedro. Es la manera a veces cómo tocamos, cómo observamos, cómo analizamos, cómo interpretamos algunos pasajes de la Biblia. El Sermón del Monte para nada es absurdo. Y no solamente el Sermón del Monte, ninguna parte de la Biblia es absurda. Aún hasta la genealogía, que parecen como que no van a acabar, todas ellas tienen su sentido. Cuando estamos estudiando la Biblia y necesitamos el nombre de alguien o nos inquietamos por saber la descendencia o ascendencia, o encontramos un registro maravilloso. Y todo esto autentica la veracidad histórica de la Biblia y la inspiración de la verdad verdadera. Nada, absolutamente nada es absurdo en este Sermón de la Montaña. En segundo lugar, la segunda observación, el peligro de leer la Biblia con una teoría ya en mente. Esto lo destaca el doctor Martyn Lloyd-Jones en su libro, precisamente El Sermón de la Montaña. Y nosotros añadimos, esto viene cuando se leen más los libros, aún cristianos y bíblicos, que la misma Biblia. Es decir, cuando estamos más pendientes a los comentarios de los grandes autores, los eruditos, hasta que nos conformamos más con esos escritos que con la verdad de Dios, o con esos libros, porque pueden ampliar, porque traen ilustraciones, y hasta porque podrían ser, desde el punto de vista de un lector convencional, menos monótonos que la misma verdad de Dios, la misma palabra de Dios. Entonces creamos todo un esquema teológico y cuando vamos a la palabra de Dios estamos prejuiciados. Permítanme leer esto del doctor Martyn Lloyd-Jones con relación a las herejías y cómo vienen estas herejías. Los herejes no eran hombres poco honrados, eran hombres equivocados. No debería pensarse que eran hombres que se propusieron expresamente equivocarse y enseñar algo erróneo. Se cuentan más bien entre los hombres más sinceros que la iglesia ha tenido. Cuán benigno este doctor Martyn Lloyd-Jones. ¿Qué les ocurrió entonces? El problema fue este. Llegaron a tener una teoría y se sintieron complacidos con ella.
Luego fueron con esta teoría a la Biblia y les pareció encontrarla en la misma. Si lee medio versículo e insiste demasiado en otro medio versículo de otro pasaje, pronto habrá demostrado su teoría. Ahora bien, debemos tener cuidado con esto. Nada hay más peligroso que ir a la Biblia con una teoría, con ideas preconcebidas, con alguna idea favorita propia, porque en cuanto se hace, se pasa por la tentación de insistir demasiado en un aspecto y dejar de lado otro. Sí, debemos de ir con parsimonia a la palabra de Dios, exponernos y simple y llanamente aceptar lo que está ahí. Por ejemplo, el Señor, hablando acerca de la vida de santidad, dice, bueno, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres sin una mano, sin un ojo, y no que toda tu vida o tu cuerpo se pierda en el infierno. No hable ahí de predestinación, no hable de expiación limitada, no hable allí de escogencia divina. Hable allí de lo que dice el texto de santidad, de que de manera urgente hay que desprenderse de todo aquello que nos impida entrar al cielo. Algo más, para irnos a la pausa. En la primera carta de Pedro se dice que el justo con dificultad se salva. La versión de las Américas observa este pasaje de la manera siguiente. En el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, leo, dice, y si el justo, versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Alguien dirá, bueno, el salvo siempre será salvo. Es que el texto no habla de eso. El texto habla de que el justo pasa por muchas dificultades para poder obtener lo que llaman los intérpretes de las Escrituras de los tiempos puritanos como la salvación final, que es un concepto que hoy en día no se pregona, la salvación final. Eso quiere decir que hay una salvación inicial, hay todo un proceso de salvación y hay la salvación final, la salvación escatológica. En otras palabras, cuando llegamos a la gloria, el justo con dificultad se salva. Pero es lo mismo que dice el Señor. Dice el Señor, este camino es estrecho, esta puerta es estrecha y son pocos los que la hallan. ¿Y cuántas personas se salvaron en los días del diluvio? 7 personas, 8 personas. Simple y llanamente. ¿Por qué? Bueno, porque la mies es mucha, son pocos los obreros, son muchos los que escuchan la palabra, son pocos los que se salvan. ¿Y usted? ¿Dónde se encuentra? ¿Está en los muchos o en los pocos? ¿Está entrando por la puerta ancha de las comodidades, de la gracia barata, de la permisividad? ¿O está entrando por el camino estrecho? ¿O está andando por el camino estrecho porque entró por la puerta estrecha? Entonces no vayamos con ideas preconcebidas a la palabra de Dios cuando el texto nos hable de perpetuidad de salvación, cuando el texto nos hable de promesas maravillosas, que los hijos de Dios están en las manos de Dios y ninguno de sus hijos se perderá, pues usted enfatiza eso. Pero también cuando el texto señale, ¿verdad?, la necesidad de la perseverancia hasta el final, entonces hay que señalar esto y no prejuiciarnos. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de este sermón que es para toda la vida. Decido en mi corazón creer o rechazar. Aún estamos a tiempo, avancemos. Todo aquel que ame la vida y la promueva será honrado y bendecido por Dios. En la Biblia encontramos un precedente maravilloso de 2 mujeres, Cifra y Púa. Estas 2 mujeres, mencionadas por sus nombres, fueron prosperadas por el Señor. ¿Por qué? Porque preservaron la vida. Su acción pudo haber sido interpretada como temeraria, pero Dios estaba con ambas. Dice el libro de Éxodo de la manera siguiente: y sucedió
que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. En aquí estamos, nos sustentamos, nos adherimos a esta promesa de Dios. Por eso pregonamos el valor de la vida y censuramos todo aquello que sea contrario a la vida, es decir, el aborto, la eutanasia. Pregonamos que el dador de la vida es Dios. Y cuando lo hacemos así, entonces complacemos a Dios. Necesitamos su cooperación, su ayuda. Necesitamos que usted participe de esta bendición, de continuar a través de aquí estamos pregonando la verdad del amor a la vida, para ver días bonitos, días gloriosos. Aprovechemos el tiempo. Aún estamos a tiempo. Avancemos. Alabamos la nobleza